Muchas gracias a todos por venir a esta actividad, este diálogo con Daniel Innerarity, parte del ciclo Nuevo Contrato Social, la democracia que nos une, que nos ha ido llevando a través de diferentes mesas, de diferentes diálogos, bueno, pues una conversación productiva, ¿no?, en torno a esta idea tan poderosa, tan potente y con tanta profundidad que es la democracia. Y hoy tenemos a Daniel, que es catedrático de filosofía de la Universidad del País Vasco, pero que es investigador también de Ikerbasque, que es profesor en Florencia, que va una semana por ahí al mes, y bueno, es muchas más cosas. Dice, y que fui profesor 20 años de la Universidad de Zaragoza. Universidad Me está olvidando el título más importante, ¿no? Que está a la altura de ese que te reconoce el Nouveau Observatoire, ¿no?, de 25 de los pensadores más importantes del mundo contemporáneo, lo cual, bueno, pues en fin, da talla de lo que es. Yo he añadido a su currículum uno más poético. Me he metido un intensivo de Innerarity, repasando mis notas y leyendo el último que... Entonces, en fin, lo definiré algo así como arquitecto de paradojas, digestor de complejidad, antídoto contra los sobresaltos, albacea de la reflexión y el sosiego, juglar de la moderación, notario de la perspectiva, domador de algoritmos y bombero contra el fuego de la inmediatez, ¿no? En todo caso, más descendiendo a lo prosaico, europeísta, demócrata, progresista, amante del Pirineo, el aragonés particularmente, todo, el navarro también, y ciudadano. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti, Raúl, encantado. Hoy nos acompaña público en directo, pero esto, bueno, pues en fin, es una actividad muy pensada también para esas cápsulas audiovisuales que luego van a poblar Internet y que nos consumirán, nos verán, nos interpelarán de forma ubicua y asíncrona dentro de quizá meses o incluso años, a través de esas herramientas maravillosas como son el YouTube, ¿no?, y todas esas cosas. Yo querría empezar poniendo situación un poco de una cosa que tú has desarrollado, que es transversal a tu carrera, a tu línea de investigación, línea de pensamiento, que es la complejidad, ¿no? Vivimos en un boom de complejidad. Fíjate que yo decía, hasta hace unos días usaba, y tengo mis presentaciones y tal, y hablo de tsunami de complejidad, pero leyéndote digo que esto de tsunami a lo mejor es un poco incorrecto, porque como tú dices, esto de la complejidad no es un accidente puntual que vaya a pasar dentro de unas semanas, sino se parecería más a un deshielo sistémico y permanente, estructural, que nos ha subido el agua, porque esta complejidad en la que vivimos no va a desaparecer en unas semanas. Hablo de cambio climático, reto demográfico, digitalización de la economía o, por poner un ejemplo de moda, la soledad no deseada, ¿no? Una nueva colección de problemas que están desbordando las capacidades de las instituciones tradicionales, que nos están pillando con el pie cambiado, que se caracterizan por ser problemas enrevesados, interconectados, interdependientes entre sí, no lineales, que no atienden a una lógica de causa en efecto, dices tú, ¿no?, sino a una lógica emergente, a una lógica de cascadas, de consecuencias desconocidas, y que de alguna forma, bueno, pues está no noqueando, porque en esto insistes tú mucho, que las cosas están mucho mejor de lo que parecen y reivindicas permanentemente las estructuras y el propio sistema, pero sí dejándonos en fuera de juego y como mínimo, ¿no?, pues generando un momento de incertidumbre y de shock. Y me gustaría que explicaras un poco en qué momento estamos frente a estos retos complejos, frente a este momento que nos ha tocado vivir, ¿no? Bueno, si yo tuviera que definir la situación en la que nos encontramos, utilizaría la siguiente expresión: demasiadas cosas están conectadas con demasiadas cosas. Y probablemente ese es el principal rasgo de los problemas que tenemos. Como las cerezas que tiras y se van enrevesando unas con otras, el conjunto de problemas que tenemos proceden de que hay algo así como demasiada conexión, demasiado encadenamiento fatal, porque puede haber encadenamientos felices, pero hay demasiado encadenamiento en no solamente problemas que llevan adjunto otros problemas, sino también soluciones que procuramos para algo que generan problemas. Por poner un ejemplo de complejidad, todos somos conscientes de que el cambio climático es probablemente el gran problema que tenemos, ¿no? Y que exige una innovación de análisis y, por supuesto, de gestión enorme.
Pero claro, yo voy a permitirme una simplificación. La gestión del cambio climático nos exige combinar dos cosas muy difíciles de combinar: el final del mundo y el fin de mes. Es decir, hay que hacer cosas para solucionar que es el problema del final del mundo. Por ejemplo, grabar el diésel, porque el diésel es muy contaminante, y al mismo tiempo hay que hacerlo facilitando que cierta gente llegue a fin de mes. Por ejemplo, los agricultores franceses. No lo haces bien y tienes los chalecos amarillos. Ese es el tipo de ejemplo de problema de cómo estamos haciendo cosas que representan una solución para un asunto concreto y generan un problema para otro. Lo suelo decir de otra manera. Si me extiendo demasiado, Raúl, me dices, porque a mí, claro, si me provocas, pues no tengo más remedio que intentar contestar. Que es, el mundo moderno se configura a partir de compartimentos estancos, división del trabajo, división del poder, ¿no? El Fordismo, ¿no? Y el Taylorismo. Claro, y además el Fordismo también se aplica a la administración pública, que tú conoces mejor que yo, y a la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo solucionamos un problema complejo o complicado, que no es lo mismo? Lo dividimos por partes. Bueno, eso no funciona. Y de alguna manera lo que tenemos que hacer es, si tú quieres solucionar algo, hay que empezar solucionándolo todo. Esta es la paradoja contraintuitiva que tenemos. Empecemos arreglándolo todo para arreglar algo concreto. Eso no significa que nos tengamos que poner en la mesa de despacho del gobernante mundial. Significa que en todo momento tenemos que preguntarnos si preguntas del estilo: ¿lo que tú estás solucionando genera un problema para otros o para otros sistemas? ¿Cómo es tu capacidad de conexión o de colaboración con otros? ¿A cuánta gente estás implicando? Hay una frase de Adorno que me parece que la cito en el libro de la democracia compleja, que yo la pondría como te propongo para la siguiente etapa del laboratorio como lema de entrada aquí, ¿no? Algo falta. Etwas fehlt, decía Adorno. Algo falta, ¿no? Yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, en el análisis, en la gestión de lo que sea, mi institución, mi partido, mi sindicato, mi universidad, ¿qué falta? ¿Estamos excluyendo a alguien? ¿Estamos desconsiderando un cierto valor? Yo creo que es el gran desafío que tenemos, ¿no? El tomar en consideración todas las variables que tienen que ser tomadas en consideración a la hora de afrontar un asunto. Muchas gracias, Daniel. Cuando intento traducir esto del pensamiento sistémico, pongo el ejemplo de mi terraza, ¿no? Yo tengo una terraza aquí en Zaragoza muy bonita, pero en un clima un poquito hostil, como todos sabemos. Y durante muchos años iba al vivero con mi mujer y elegimos 2 o 3 plantas bonitas para alegrarnos la primavera, ¿no? Y a las 2 o 3 semanas las plantas habían muerto, ¿no? Y entonces, tras invertir mucho dinero, muchos años, ¿no? Yo le dije a mi mujer, creo que la aproximación es errónea, ¿no? En vez de fijarnos en la planta bonita, en la parte, hay que fijarse en el todo, ¿no? Hay que ver el invernadero, el diámetro de la maceta, el tipo de tierra, si el jardinero le canta, si le pone fertilizante, ¿no? Y el riego por goteo, etc. Y cuando hicimos la terraza completa, empezó a funcionar, ¿no? Y sin embargo, las plantas sueltas se nos morían. La pandemia tiene un poco de rango de problema complejo, ¿no? Y tú lo has utilizado de ejemplo, ¿no? Porque hay una parte de la pandemia que somos capaces de afrontar, esa que responde a causa-efecto, que es la del bicho y es la de las vacunas, pero hay otro componente que es sistémica, que es social, que es estructural, antropológica, religiosa, cultural, etcétera, que es, por ejemplo, en fin, el negacionismo ¿no? De gente que no se quería vacunar a pesar de tener la vacuna, que ahí no funcionó tan bien. Y el ejemplo de Estados Unidos es paradigmático. ¿Hemos aprendido de la pandemia? Ese es otro tema apasionante, porque la pandemia fue una experiencia trágica para muchísima gente, mucha gente que murió y mucha gente que sufrió, y consecuencias que hemos padecido en distinta medida, pero al mismo tiempo fue un experimento colectivo involuntario y un lugar de experimentación, ¿no? A mí me gusta decir que
los filósofos somos personas que estamos especialmente a gusto y tenemos desafíos apasionantes cuando el mundo está en crisis, lo cual es una situación grotesca, ¿no? Como ciudadanos deberíamos querer tener poco trabajo, como profesionales estamos encantados de que las cosas vayan mal o sean muy críticas, ¿no? Yo intento que mi ciudadanía esté por encima de mis querencias profesionales, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la pandemia puso muchas cosas patas arriba y nos obligó a muchísimas reflexiones, ¿no? Y eso que apuntas tú yo creo que está muy bien visto, que es, hay una parte o sea, a la hora de decir si esto que tenemos es una crisis o varias, o una policrisis o una sindemia o lo que sea, yo creo que nos olvidamos de algo que es todavía más radical, que es, no estamos en un mundo de crisis, con crisis eventuales, sino un mundo crítico. Porque la palabra crisis es una palabra muy tranquilizante. Crisis es algo que irrumpe en un momento, tiene un periodo de desarrollo y luego se acaba, ¿no? Ojalá, yo diría, citando a Bruno Latour, ojalá tuviéramos una crisis, porque sabríamos que es algo que empieza y se acaba. Lo que tenemos es más bien un mundo crítico. No están teniendo lugar contagios, sino que vivimos en un mundo contagioso. Vuelvo a la expresión inicial. Demasiadas cosas están conectadas con demasiadas cosas y, por tanto, se transmiten los virus, se transmite la contaminación, se transmite la inestabilidad financiera, se transmite el odio, se transmiten muchas cosas y los viejos instrumentos de contención de problemas, el gran instrumento de ello, el Estado Nacional, que establecía unas fronteras y decía, aquí no entra nadie, aquí, ante determinados problemas, es completamente ineficaz. Lo hemos visto con los virus, lo hemos visto con la inestabilidad financiera y lo estamos viendo con el cambio climático, ¿no? Y se me ha olvidado tu pregunta, no sé si iba un poco por ahí. Bueno, más o menos, tenía que ver con la pandemia, el aprendizaje, sí, ¿no? Sí, que una de las cosas más interesantes para explicar esta idea de lo de las crisis es que una crisis es algo que viene, tiene un desarrollo y se va, y en medio de la crisis las autoridades correspondientes adoptan una serie de medidas para su mitigación. Bueno, hay una parte de nuestras crisis, y voy a poner el ejemplo de la pandemia, que está bastante localizado en el tiempo, para que veáis que no es tan sencillo, bueno, ya lo sabéis. Hay una parte de las crisis que tiene que ver con intervenciones. En el caso concreto de la pandemia, la gestión de los confinamientos, la organización de la vacunación, las disposiciones legislativas correspondientes, ¿no? Esa parte se hizo relativamente bien en nuestros países, ¿no? ¿Qué es lo que conseguimos con la intervención técnica en la pandemia? Arreglar o conferir a la población la inmunidad biológica. ¿Y qué es lo que nos falta? Algo falta, volvamos a lo que decía Adorno. Nos falta conferirnos inmunidad social. Es decir, generar aquellos cambios en todo el resto, no solamente en nuestro organismo biológico, en todo el resto, sistema educativo, transporte, modelo de producción, instituciones políticas, etcétera, etcétera, todo aquello que sería conveniente transformar para que, si hay otra pandemia, que la habrá, nos encuentre mejor preparados, con mejores instrumentos, de tal manera que el impacto no sea tan bestial, no genere tanta desigualdad en los colegios, porque la digitalización ya la hacemos mejor, hayamos combatido esta reducción de la biodiversidad, tengamos unas cadenas de suministros menos frágiles, etc., ¿no? Esa parte, la parte menos técnica, más social, es la más difícil, ¿no? Una de las cosas que dices tú que está relacionado con esto de alguna manera también es esta idea de que la política se está teniendo que encargar cada vez más de gestionar la incertidumbre y que los nuevos liderazgos, los buenos liderazgos son aquellos que son capaces de administrar un grado alto de incertidumbre, ¿no? Y de desconcierto, porque está claro que vamos a un mundo
que la proporción, el índice de desconcierto y de incertidumbre es cada vez mayor, ¿no? Entonces, esta idea del liderazgo adaptativo, el liderazgo flexible, ¿no? Y me gustaría saber si identificas en el mundo alguna figura, ¿no? que esté representando de forma fidedigna este ideal, ¿no? del líder frente a la incertidumbre. Bueno, en medio Te lo decía largo en el mundo para sí, que... Sí, para no entrar en ningún charco Efectivamente. que luego me genere algún problema, ¿no? Mira, en medio de la pandemia hubo una intervención del ministro de Sanidad alemán, del gobierno de Angela Merkel, que fue gloriosa. No sé si la recordáis, una intervención en la cual dijo sobre la pandemia, sabemos estas cosas. Y empezó a enumerar una lista de cosas que sabíamos sobre la pandemia. Acabó la enumeración y dijo, y desconocemos estas otras. Pum, pum, y dijo unas cuantas cosas. A mí me pareció memorable aquello porque no estamos acostumbrados a que los políticos muestren ninguna debilidad, ¿no? En términos epistémicos en este caso, ¿no? Y digan que hay algo que no conocemos. Y más bien lo que ocurre, y esto es una de las cosas que explica la generación de desconfianza tan brutal que se produce, generalmente tienden a sobreactuar y a exagerar lo que conocen. Y desde luego mostrar una debilidad en un entorno tan competitivo, eso es hacerte vulnerable a la crítica, al adversario, a la oposición. En fin, es casi algo, a mí me pareció aquello una rareza, pero me pareció un buen ejercicio de generación de confianza. Yo creo que genera mucha más confianza que un líder político reconozca alguna debilidad, del tipo que sea, en este caso de conocimiento, que la oculte o diga que no la tiene y luego descubramos que la tiene. Eso genera muchísima más desconfianza. Nosotros en este caso... Como ha visto, no necesitaba a nadie concreto, a una persona que no nos afecta mucho, ya me voy a reivindicar, no sabemos ni el nombre. Ya voy a reivindicar yo mismo el Gobierno de Aragón, que justamente hicimos una política de transparencia radical contando todo, cuando la gente no contaba todo, pero eso a la larga, ¿no? Pues nos sirvió, pues, en fin, la confianza precisamente de la gente en un momento de desconfianza total. Pero en general lo cierto es que no tenemos muchos ejemplos de este liderazgo frente a la incertidumbre y se están abriendo algunas grietas que tú siempre insistes en que son menores de los que los alarmistas quieren decirnos que son. En todo caso hay grietas y se está colando por ahí esto que llamamos populismo. Yo sé que es un término resbaladizo que tú sueles tomar con alfileres porque dices, hace un poco de comodín, ¿no? Del público, pero yo creo que nos entendemos si utilizamos el concepto en un sentido amplio, ¿no? Se nos está colando por estas grietas de esta democracia contemporánea luchando contra ese, en fin, cambio de paradigma y complejidad, este tsunami que digo de complejidad, ese populismo, esa emocionalidad y visceralidad, en este caso, ¿no? Político y representa un problema grave. Podemos poner foco en Europa del Este, en Francia o en España. Me gustaría que te mojaras un poco. Sí, porque... me puedo mojar todo lo que quieras, y no te preocupes. Yo utilizo cada vez menos el término populismo porque me parece que es un arma arrojadiza, ¿no? Fundamentalmente el populista es como la expresión nacionalista, que es otra expresión también que yo no suelo utilizar, porque esos son los otros, ¿no? Como el infierno de Sartre, son los otros, ¿no? Populista siempre es el otro, ¿no? Entonces, cuando un término está tan utilizado en la opinión pública, en el debate político, en el mundo académico, si lo utilizamos sin ninguna matización, enseguida se nos vuelve un arma de doble filo, algo que oculta más que aclarar. Pero asumiendo ese riesgo, yo creo que el gran problema que tenemos en esta cuestión no es el populismo, sino la ruptura previa entre la razón de la razón y las emociones, y la razón de las emociones, entre tecnocracia y populismo, entre lo que a mí me gusta llamar el principio de realidad y el principio de placer, retomando aquella terminología de Freud. Es decir, el hecho de que vamos a hablar en estos términos, la oferta electoral se sustancia en dos grandes modelos. Gente que te vende realidad, pero la realidad es poco interesante, es poco emocionante, es poco sexy, ¿no? Y gente que te vende emocionalidad, que es muy atractiva,
pero eso no dura nada y eso además no transforma nada la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que hacer un análisis de la situación pensando que los malos de la película son los populistas, demagogos, emocionalistas, sin ningún sentido de la realidad, o contar la película de que los malos son aquellos que únicamente gestionan principios de realidad, pero no emocionan y no tienen en cuenta principios normativos, etc., es no hacer un diagnóstico correcto. El problema es la ruptura. Y lo que tenemos que trabajar es en la sutura de estos dos principios. Tendríamos que ser capaces de elaborar una cultura política en la que el principio de realidad y el principio de placer no se llevaran tan mal, en el que la gestión y la emocionalidad no fueran dos cosas distintas, como no lo son en nuestra vida personal, ¿no? Ninguno de nosotros está hecho de pura racionalidad ni de pura emocionalidad. ¿Por qué en la oferta política o en el diseño de las instituciones, en la gestión de lo público, tenemos que elegir entre estas dos cosas, ¿no? Muy interesante porque es que entra, en fin, tenemos un mural en el pasillo del laboratorio que te he enseñado con mucho orgullo porque utilizamos esta teoría tuya, ¿no? Que es esa concepción de la democracia como un sistema que tiene inputs y que tiene outputs y que el problema clásico de las instituciones, digamos, tradicionales que se suelen orientar sobre la gestión de los resultados, a esa burocracia, a esa tecnocracia fría, ¿no? de entrega y provisión de servicios y que va abandonando poco a poco, como se le suele, por ejemplo, aludir a la Unión Europea, esa capacidad de interconexión con el pueblo, con el demos, con la gente, con la participación, etc., ¿no? Y en medio está esa difícil ecuación, esa difícil bisectriz de la tensión democrática, ¿no? De cómo eres capaz de interpelar emocionalmente, pues para que la gente se sienta partícipe y se sienta de alguna forma parte de ese sistema democrático, pero al mismo tiempo cómo consigue resultados operativos en forma de leyes o de servicios públicos, ¿no? Nosotros hace unos meses hemos empezado a acuñar un concepto que todavía no tenemos escrito que se llama democracia afectiva. Nos parece que el gobierno abierto se nos empieza a quedar pequeño y queremos desbordarlo por esta idea de la afectividad, pero yo sé que... Afectividad. Sí, que sería una mezcla de efectividad y de afectividad, ¿no? Entonces, y me gustaría saber qué piensas, ¿no? de esta idea, porque aunque acabamos de hablar de populismo, en general la patología que caracteriza hoy por hoy a las instituciones españolas y europeas están en la otra banda, ¿no? Están hacia el otro lado, ¿no? Demasiado frías, tecnocráticas, compartimentalizadas, weberianas, ¿no? En fin, normativas, etcétera, ¿no? Y es ahí donde nosotros, bueno, como laboratorio operamos, ¿no? Quiero desde tu radiografía europea que tienes, global incluso, que nos hagas ahí. Sí, déjame que comience diciendo que para el público aquí presente y el que nos vea y escuche, que me da un paseo por el laboratorio. Raúl me ha enseñado estos cuadros magníficos y cuando me decía que estaban originados en algunas ideas que yo tenía, yo me quedaba asombrado porque a mí siempre me reprochan que yo no llego a las soluciones. Eso está muy bien como diagnóstico, ¿no? Entonces aquí Raúl es un hombre que da un paso más y es capaz de eso plasmarlo en procedimientos, cosa que a mí se me escapa, ¿no? Y me he sentido muy contento de ver eso y te felicito, ¿no? Bueno, Europa es un ejemplo muy claro de esto que vengo diciendo y que he dicho antes, ¿no? De cómo hay una especie de división del trabajo funcional y al mismo tiempo perversa, en virtud de lo cual Europa se ocupa de unas tareas que a nivel doméstico los estados no pueden hacer. Me decía un ministro de Portugal, amigo, me decía, no te puedes imaginar la cantidad de cosas que hemos hecho, esto se va a ver, pero bueno, espero que no se vea en Portugal, y además no se sabe de qué ministro ni de qué gobierno, la cantidad de cosas que nosotros teníamos que hacer, es decir, el principio de realidad nos decía que había que hacer, pero el principio de placer nos lo impedía totalmente, y lo que hemos hecho es subcontratar a Bruselas para que las hiciera. Eso es un mecanismo en parte perverso y en parte funcional y lógico, ¿no? En parte perverso porque, hombre, eso arroja sobre Europa una permanente sospecha de tecnocracia, de frialdad, etcétera, ¿no?
que es un poco exagerado. En parte funcional porque al final esto compensa las lógicas políticas de unos y de otros, ¿no? A mí siempre me ha gustado definir Europa como, la Unión Europea como la guardiana del largo plazo. Si viniera un marciano y preguntara, ¿esto de la Unión Europea para qué sirve? Y tuviera que decirlo en una frase, le diría, mira, es la que conserva, protege el largo plazo, en unos sistemas políticos que están absolutamente enloquecidos por el cortísimo plazo. Entonces, como esto no puede funcionar, hemos inventado un suplemento sistémico que hace ese otro trabajo. Nosotros nos dedicamos más bien al principio de placer y Europa al principio de realidad. Claro, luego que no nos extrañe que la gente esté un poco cabreada con lo de Europa, ¿no? Pero quiero decir también una cosa en favor de Europa, que es, a veces se dice, Europa no puede funcionar porque no hay un pueblo europeo. Decía un famoso politólogo, decía, ¿quién va a morir por Europa? ¿Os imagináis muriendo por Europa? Hemos muerto por España, por Francia, por Italia, por Ucrania, pero por Europa, ¿quién va a dar su...? O sea, como si el grado de identificación cívico con tu entidad política fuera tu disposición a dar la vida por, ¿no? O a entregar a tus hijos y mandar a tus hijos a la guerra, cosa que yo creo que ya en una civilización avanzada no seríamos capaces de hacer, afortunadamente, y no nos lo van a exigir, espero, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos que pensar Europa con unas categorías distintas del Estado Nacional. El Estado Nacional se forjó históricamente, se forjó con un enemigo. Estamos en Zaragoza, además en un lugar emblemático de la construcción identitaria de España, ¿no? Con un patriotismo que implicaba dar la vida, con un liderazgo de militares en esa operación, con una bandera, en fin, con un conjunto de cosas, con un heroísmo que en Europa no va a haber. Europa, o sea, podemos identificarnos con Europa y tener una identidad muy fuerte con Europa sin necesidad de todos aquellos adornos emotivos que a lo mejor no nos emociona demasiado el himno europeo. No pasa nada, no vamos a dar la vida por Europa, pero Europa es una garantía de nuestra democracia, de nuestro desarrollo y de muchas cosas, ¿no? Dices una idea, Daniel, que me interesa también, algo así como Internet es a los partidos lo que la imprenta fue a los monasterios, ¿no? Se inventa la imprenta de Gutenberg y de repente esa institución de mediación del conocimiento que eran los monasterios quedan un poco fuera de juego, pues porque los libros se pueden difundir a nivel masivo, ¿no? Y de alguna forma buscas esa metáfora con Internet y los partidos, ¿no? Los partidos y los sindicatos, grandes estructuras de mediación, de la sociedad de masas, del siglo XIX, siglo XX sobre todo, y que, bueno, pues están todavía como encontrando su sitio en esta era digital en la que, bueno, pues de repente pondera al alza el concepto de multitud frente al de masa y el sujeto, el individuo, se empodera para tener su propia marca personal y su propio medio de opinión a través de estas redes sociales y ya no necesita que la apadrinen estas estructuras de partidos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Porque ya llevamos en 2023 como 3 décadas de Internet, ¿no? Y ya llevamos como 10 o 15 años con el smartphone en el bolsillo, ¿no? ¿Esto está yendo a mejor, a peor, es medio pensionista? ¿Cómo lo ves? Falta otro capítulo. Yo eso no recuerdo cuándo lo dije, pero desde luego lo debí decir asombrado por el hecho de que Internet fuera un instrumento de horizontalización del espacio público y fascinado seguramente por la idea de que se hubiera roto la distinción neta entre información acreditada y conversación cotidiana, ¿no? Y eso me parecía fascinante, ¿no? Porque eso rompía también el elitismo de los creadores de opinión, los gatekeepers y tal, y luego la idea de los expertos y los legos, y eso era, seguramente estaba yo fascinado por aquel momento, ¿no? Lo que pasa es que desde entonces han pasado muchas cosas, ¿no? Ha habido Cambridge Analytica, ha habido el fracaso de las primaveras árabes que parecían cabalgar sobre la ola democratizadora de Internet, ¿no? Y
creo recordar... Hubo un momento como de tecnoutopía, ¿no? Sí, hubo un momento, efectivamente. Y eso ha pasado y estamos en... Exactamente. Yo creo que esa tecnoutopía tampoco me la creí mucho tiempo, porque y me acuerdo una discusión que tuve con un más utopista y más tecnoutopista que yo en aquel momento, y yo escribí un artículo en El País que se titulaba Desenredar una ilusión, que en el fondo venía a contradecir la metáfora de la red como algo fantástico y estupendo, ¿no? Y a verle problemas, ¿no? Es decir, es verdad que horizontalizamos, pero es verdad que reaparecen gatekeepers, es verdad que generamos un tipo de problema inédito al anterior, que es lo que no pasaba en el mundo anterior de las mediaciones sindicales, eclesiásticas, periodísticas. Nos pasaba que no teníamos mucha libertad, pero a cambio teníamos bastante protección y poca desorientación ideológica, ¿no? Decidimos, sobre todo decidió la tecnología, que eso se acababa, no había mediación, cortábamos la cabeza al director del periódico, al obispo, al monarca, a todos, y eso genera un nuevo paisaje ideológico, pero enseguida vemos la contrapartida de esto, que es una enorme desorientación, una enorme capacidad de demagogia, incluso en las primaveras árabes, una cierta reaparición de aquellas instituciones que se apropian del espacio físico que nosotros hemos abandonado. Recuerdo un debate con aquella mujer tunecina que puso en marcha precisamente la primavera árabe desde un blog y tal, en una conversación en la que yo defendía que se estaba banalizando el espacio físico. ¿Y qué ocurrió con el tiempo? Que en lugar de una democracia liberal, como algunos pensaban que iba a haber en el norte de África, lo que teníamos era que había dos instituciones muy pegadas al espacio, que eran los hermanos musulmanes y los ejércitos, que ganaron la partida, ¿no? Entonces, yo creo que en el terreno de la información, lo que tenemos es más bien un problema de construcción de la opinión personal que resulta muy difícil. Yo no soy nada nostálgico del mundo anterior, ¿no? Y creo que la nostalgia no sirve para nada. Y por tanto, bienvenido está que hayamos cortado la cabeza de quienes operaban con esta autoridad a veces exagerada y poco justificada. Ahora bien, pensar que uno no necesita filtros es una utopía. Necesitamos un tipo de orientación en la realidad para distinguir fake news de opiniones acreditadas, etc. Eso ya no nos lo va a hacer el director del periódico local, que es una autoridad indiscutible, no nos lo va a hacer el líder sindical al que estamos completamente vinculados por nuestra afiliación, no nos lo va a hacer el secretario general del partido, no nos lo va a hacer el cura de la parroquia, no nos lo va a hacer bien, pero lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y esa tarea nos sitúa ante un nuevo capítulo de la historia, ¿no? Que es la reconstrucción de la orientación de la racionalidad política en un entorno completamente distinto de aquel en el cual eso ya te venía dado por unas estructuras relativamente estables. Hay otra idea que escribes relacionada con esto, que hay un momento en el que dices que la unidad de referencia en política es la información, equivalente a lo que es el dinero de la economía. Y que esta unidad de referencia e información en política vivimos un momento de absoluta inflación, porque se le llama infoxicación o diferentes conceptos, ¿no? Nunca antes hemos tenido tanto acceso a la información, pero eso no significa que estemos mejor informados, ¿no? Primero porque hay una confusión, hay un exceso de información. Segundo, porque entran y operan estas ideas de los fake news o la posverdad, etcétera. Y en ese momento, pero tú al mismo tiempo como que pones, templas un poco el debate y la alarma frente a esta idea de la mentira, etcétera, ¿no? Me gustaría que hablaras de esto y lo conectaría con otra idea que es el algoritmo como gatekeeper, ¿no? El algoritmo como filtro
que es el que te está seleccionando, el que se está filtrando la información, ¿no? Y el ejemplo más evidente es el del Twitter, ¿no? Que ya hay un algoritmo que te hace una selección de la información que a ti supuestamente te interesa, ¿no? Los algoritmos están sustituyendo un poco a los partidos políticos. ¿Qué nos cuentas, ¿no? sobre esta idea de las fake news, que yo sé que tienes un discurso un poco contracorriente original? Bueno, a mí me parece que está muy exagerado el discurso sobre las fake news, primero porque la política no es un asunto, lo voy a decir un poco provocativamente y luego trataré de justificarme, ¿no? La política no va del descubrimiento de la verdad. La política no es una actividad objetiva que se acredite con un hecho incontrovertible. Por supuesto que hay una parte de la política que sí. Si yo digo que en España hay 10 millones de parados, evidentemente, bueno, por cierto, el número de parados tampoco es un hecho incontrovertible porque hay su discusión y su interpretación. Pero pongamos un asunto muy objetivo, muy concreto. Eso no resuelve las tareas que tenemos, no nos indica claramente las tareas que tenemos que hacer. La política es una actividad que tiene una parte de interpretación de la realidad y además por eso es una actividad de seres humanos libres, ¿no? Porque casi nada de los problemas políticos nos sitúa ante una elección dramática, blanco o negro, sin ninguna interpretación, ¿no? Entonces, decía John Rawls que la idea de toda la verdad era una idea incompatible con la democracia, ¿no? En el sentido, no lo decía porque fuera un cínico que despreciara la verdad, sino porque quería llamarnos la atención sobre el hecho de que la política es fundamentalmente un juego de interpretación de la realidad. Yo recuerdo cuando la crisis económica anterior, uno de los grandes debates que se generan inmediatamente después entre comillas, es si había acabado o no. También esto dice mucho de nuestras crisis, que tenemos larguísimos debates acerca de si ha acabado o no. Os acabo de decir antes que la pandemia no ha acabado, aunque la semana pasada la OMS dijo que sí. No ha acabado desde el punto de vista social, desde el punto de vista epidemiológico quizás, ¿no? Depende de lo que entendamos por pandemia, ¿no? Bueno, pues cuando estaba acabándose o lo que fuera la crisis económica anterior, hubo un debate en este país entre los que decían que por supuesto que había acabado y los que decían que no. ¿Y quién tenía razón? Bueno, pues depende de la variable de lo que tú consideres que es una crisis económica. Si la crisis económica tiene que ver con unos datos, macrodatos de crecimiento, etcétera, no soy economista, no puedo decir mucho sobre esto, tenía razón quienes decían que había acabado. Si tu punto de referencia económico era la situación de las personas concretas, la recuperación del empleo, etcétera, pues seguramente no. Entonces, casi siempre que hablamos de un problema político, hablamos de algo que permite muchas interpretaciones. Y por eso tenemos democracia. Y la democracia, yo lo digo mucho y me repito mucho en este tema, la democracia no es una institución que se deba a que sabemos mucho, sino a que somos conscientes de que sabemos poco. Voy a poner un ejemplo que tiene además una cierta relación con Zaragoza, con un personaje de Zaragoza, Goya. Yo viví unos años en Burdeos y una pregunta que me hacían de vez en cuando mis amigos allí franceses me decían: ¿y por qué Goya murió en Burdeos, ¿no? Entonces, bueno, podíamos contar la historia de Goya y yo aprovechaba para contar cómo España es un país en el que hasta hace muy poco tiempo el que perdía se iba. En lugar de ser más inteligentes, dejar que el que pierda se quede en el lugar. Esto es una metáfora para explicar cómo la democracia es un sistema en el cual hay gran libertad, o debe haber gran libertad de voces distintas. Porque hemos entendido a los humanos evolutivamente, a base de muchos errores y muchas tragedias, que nadie tiene la verdad completa y que si le damos a alguien el poder, enseguida le tenemos que dar a alguien el contrapoder o la oposición, por si acaso. No te vayas a Burdeos, quédate aquí, que a lo mejor te necesitamos en un momento determinado. Entonces,
esa idea de la democracia, de permitir una pluralidad de voces, es el sentido común democrático, fundamentalmente es eso, ¿no? Me he extendido un poco demasiado de lo que me estabas preguntando, pero vuelvo a ello, ¿no? En el fondo yo creo que a propósito, ya vuelvo al asunto de los algoritmos que preguntabas, ¿no? En los algoritmos habría muchas cosas para decir, pero hay uno que tiene relación con esto, es que tal vez estemos construyendo un ecosistema informativo en el que hay poco contraste, poca diversidad. Y cuando en un sitio hay poca diversidad, echaros a temblar, porque la diversidad es lo que nos salva. La pluralidad, el escuchar voces distintas, incluso al enemigo, no, especialmente al enemigo, es al que hay que escuchar, para no volvernos locos, ¿no? Si todo el día escuchamos a los amigos, yo he tenido abuelas, como todo el mundo, y la abuela es una institución que sirve para cuando uno tiene un momento de crisis, recordarle a uno que es el más guapo, el más listo, el más bueno, contra toda evidencia, ¿no? Necesitamos esa institución. Yo ya no tengo abuelas y hago lo que puedo, ¿no? Pero si imaginaros un mundo en el que solo hubiera abuelas, ¿no? Y en el que continuamente nos estuvieran reafirmando nuestra opinión. Bueno, pues eso es como vive mucha gente, como vivimos en parte nosotros, cuando nuestros ecosistemas son demasiado de ratificación de lo que ya sabíamos. Y por tanto tenemos que buscar algoritmos que nos lleven la contraria, que contrasten con lo nuestro. Tenemos que tener una dieta informativa variada. ¿Por qué Amazon sistemáticamente nos ofrece más de lo mismo? Nos ofrece exactamente... autores que han comprado este libro también han comprado este otro, ¿no? Hágame un algoritmo, que por cierto me han dicho que ya hay mucho avance en esto, ¿no? En el que me digan, este libro que usted acaba de comparar, bueno, la antítesis de este libro es este otro, ¿no? Sería mucho más informativo, más rico, ¿no? Yo creo que nos daría... Bueno, pues eso es un parlamento, eso es una institución política, eso es el gobierno a plazos, eso es la división del poder, ese tipo de instituciones que evitan que nos volvamos locos en un entorno de abuelas, ¿no? Una de las cosas que dices que me gusta mucho y que también está conectada con estas ideas que estabas ahora trasladando es que la metáfora de la izquierda y la derecha sigue vigente y sigue siendo útil para explicar y simplificar algo que, bueno, nos ahorra mucho tiempo, ¿no? Izquierda y derecha son, evidentemente, etiquetas que simplifican, pero que nos ahorran, ¿no? Y que nos permiten, de alguna forma, tener formar una decisión rápida de tantas cosas que a lo mejor no tendríamos tiempo, ¿no? Entonces dices algunas cosas de la izquierda y de la derecha, como por ejemplo que ambas, en el fondo, se movilizan en torno al miedo, siguen movilizando en torno al miedo, solo que la derecha tiene miedo a la identidad, a la pérdida de la identidad, a la dilución de la identidad, y la izquierda moviliza por el miedo a la desprotección económica. Y dices una cosa que me llamó mucho la atención, y te la compré, me pareció muy interesante, de que la derecha ha conseguido asociarse a la idea de la libertad y equipararse con un modo de vivir la vida, algo así como basado en el goce, en el disfrute, ¿no? Y que la izquierda, los últimos años, parece, o al menos ese es el marco simbólico en el que se ha instalado, o le pone el foco a algunos medios de comunicación, en fin, o en el estado de opinión, que está pareciendo como un poco moralina, ¿no? Que te regaña, que te limita, ¿no? Y claro, en el momento en que se ha instalado esa visión antitética del mundo, pues evidentemente está ganando terreno la derecha frente a la izquierda, ¿no? Y que eso estaría explicando algunos fenómenos políticos en nuestro país, que no hace falta que le pongamos latitud porque todos podemos pensar cuáles son, ¿no? Bueno, hay varias cosas. Primero, yo creo que existen ideologías políticas porque nuestra visión del mundo es incompleta. Yo creo que esto es bueno saberlo y es bueno también practicarlo, ¿no? Las ideologías, el que estén en plural, significa que no hay una ideología. Un hecho tan banal como este y por tanto que es incompleta. O dicho de otra manera, todas tienen algo de razón. Y a mí me gusta, en fin, en el libro de
la Sociedad del Desconocimiento dediqué un capítulo a estudiar el tema de las antivacunas, porque me fascinaba el fenómeno, me vi los vídeos de Miguel Bosé, sin estar de acuerdo, pero precisamente para tratar de ver qué lógica hay detrás, porque siempre hay una lógica funcionando detrás, ¿no? Incluso de la gente más abyecta, ¿no? Y desde luego para ser un antivacunas hay que ser muy necio y muy irresponsable, ¿no? Pero yo como filósofo tengo obligación de entenderlo, ¿no? Primera idea. Segunda idea, la izquierda y la derecha ya no se están articulando en torno a la contraposición entre Estado y mercado. Ya eso no es una contraposición muy relevante. Es una contraposición, pero no es muy relevante. Y lo que está ocurriendo es que se están superponiendo ejes de contraposición diversos. A veces cuando los seguidores de Mark Lilla, por ejemplo, dicen que la izquierda está perdiéndose en debates sobre la identidad y perdiendo... hablar también de eso. Exactamente, ¿no? y dejando de hablar de la redistribución, que es lo que nos debería interesar. Yo, hombre, creo que eso es una banalidad. Hay problemas de redistribución que son debidos precisamente a la identidad de las personas a las que les perjudica una determinada distribución de los bienes. O sea, que tenemos que pensar más bien en términos de multiconflictos. La sociedad no acertará en el diagnóstico o en la gestión, el partido político, el gobierno, que se obsesione con un solo tipo de conflictos. Hay varios conflictos superpuestos. E interseccionalidad. Interseccionalidad. Hay varios conceptos para hablar de esto. El de interseccionalidad es el que más éxito ha tenido, para hablar de cómo hay que investigar bien cómo un conflicto genera otro y cómo el arreglo de una dimensión puede arreglar otra. Y la otra idea es la que tú decías, que es el tema de mi libro último, La libertad democrática, que parte de ese asombro que me ha causado en los últimos años que la derecha, que tradicionalmente ha sido, valga la redundancia, tradicionalista, conservadora, nacionalista, poca amiga de los cambios, etcétera, en estos momentos aparezca como defensora de la libertad, de la emancipación, ¿no? Bueno, y la derecha, la izquierda, que más bien estaba vinculada a la emancipación en sus diversas formas, ahora mismo está compuesta por gente de orden. Fundamentalmente, en la pandemia, la gente más obediente era la gente de izquierdas, y yo la gente más pícara, que te contaba que se había escapado a hacer la compra por la mañana y que se había comprado un perro para no sé qué, era la gente de derechas, en general, ¿no? Bueno, esto también tiene que ver un poco con la picaresca hispánica, pero también creo que se explica por una transformación, por dos cosas, ¿no? Una, por el cansancio de tanta medida de los sucesivos gobiernos, de derechas o de izquierdas, de medidas, digamos, limitantes, ¿no? Para gestionar una crisis, la austeridad, el cambio climático, por ejemplo. El cambio climático, limitación de la movilidad y de modificación del consumo, o en la pandemia, en fin, toda la... medidas de confinamiento. Confinamiento y tal. Incluso creo que fueron los de Vox que hablaron de las cartillas de racionamiento energético y tal. O sea, se estaban lanzando unos gritos de alarma por personas, además, no especialmente identificadas con una idea radical de libertad, por decirlo de una manera suave, ¿no? Entonces, a mí me llamaba la atención esto, y en este libro trato de dar alguna clave para entender por qué ha pasado y qué lógica tiene este cambio, tanto en la derecha como en la izquierda, y aportar algún tipo de solución. Y yo creo que la solución va por... en fin, hablar de la solución me parece un poco pretencioso, ya me disculparéis, pero va por una narrativa que haga comprensible que ciertas cosas que parecen muy limitantes, en el fondo son una fuente de un gozo especial. Y comunitario, ¿no? Dices también algo así. Pues de ese estilo, por ejemplo, el gozo de vivir en una sociedad igualitaria. Es un gozo real, pero que es difícil de explicar, porque más bien lo espontáneo, lo inmediato es el gozo de la diferencia y de la competición y de la superación de otros, ¿no? Ha habido ministros que nos han dicho que hay que comer poca carne, ¿no? Y enseguida eso ha parecido tan terrible que ha tenido que salir el presidente de gobierno a decir que el chuletón es magnífico, ¿no? Cuando todos sabemos, y además creo que en buena medida hemos hecho una cierta evolución, y seguramente los que estamos aquí comemos menos carne cada vez,
y no estamos peor físicamente, bueno, estamos peor físicamente por otros motivos, pero no por no comer carne, y hemos descubierto las lentejas, ¿no? Entonces, yo creo que ¿qué gozo tiene llegar al centro de la ciudad en coche, pudiendo llegar en bicicleta o andando, ¿no? O sea, a lo mejor estamos vendiendo como limitaciones de nuestra libertad cosas que en el fondo son ampliaciones de nuestra libertad. Incluso voy a un tema más resbaladizo, pero que me lo interpretaréis bien, que tiene que ver con el, si puedo entrar en este barrizal, en el tema del consentimiento, ¿no? El tema del consentimiento y de la ley del solo sí es sí, me parece una gran conquista, o sea, la idea de consentimiento me parece una conquista, además me parece que es algo que tendría que ser evidente, ¿no? No hace falta hacer grandes justificaciones de que una relación sexual sin consentimiento está absolutamente injustificada, ¿no? Pero, por la lógica perversa de asociación de ideas que tenemos los seres humanos, cuando nos prohíben algo, tendemos a pensar que nos están prohibiendo, que nos estamos perdiendo algo magnífico. Entonces, puede ocurrir que estemos trasladando la idea de que el sometimiento a otra persona tiene algún interés, cuando el sometimiento a otra persona es una cosa que no tiene, aparte de que no tiene un pase jurídico y moral, es que además ni siquiera en términos de placer representa nada apetecible, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que creo que tiene que ver con que la izquierda o parte de la izquierda tiene una idea del goce, del placer, del consumo muy peyorativa y muy negativa. De hecho, las dos grandes tradiciones de la izquierda, la volteriana y la rusoniana, la que se ha impuesto es la rusoniana, o la marxista, cuando Marx dice que el camino de acceso a la emancipación es que el pueblo... Vergüenza, ¿no? La vergüenza y que el pueblo... Y ese mecanicismo histórico de Marx, en virtud del cual, cuanto peor estuviéramos, estábamos más cerca de la emancipación final, que hoy en día tiene versiones en filósofos como Zizek y otros que aseguran que de esto solo nos puede librar el colapso. O sea, cuanto antes colapse esto, mejor, porque entonces vendrá lo cual es una estupidez, perdonadme la dureza, porque el colapso primero acaba con todos nosotros, y además no está demostrado ni que de los colapsos salga nada bueno, ni que lo bueno que salga después de los colapsos se distribuya mejor. Seguramente los más colapsados serán los que antes estaban peor, ¿no? Como es lógico además, ¿no? Por tanto, esa idea sacrificial de esa parte de la izquierda que perdió, que ganó frente a la volteriana, explica que tengamos una idea del consumo y del gozo y del placer un poco limitada, ¿no? Y frente a esto yo creo que la formulación del placer compartido podía ser una idea interesante para este nuevo tipo de problemas y de asuntos compartidos, como son el cambio climático, la estabilidad financiera, la igualdad. Son retos que nos obligan a generar algo común en los cuales no va a desaparecer el placer. Seguramente lo que vamos a tener es un tipo de placer de muchísima más calidad que el placer que se puede conseguir con la opresión, con la distancia, con la diferencia, con la hostilidad. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, estamos en Zaragoza, que es la segunda ciudad grande de España con mayor índice de calidad de vida, dicen los estudios, y es también la ciudad grande más igualitaria, en la que hay menos distancias entre unos y otros, ¿no? Esto es muy interesante porque además hay estudios que demuestran que la gente es más feliz en una sociedad igualitaria, pero no solo los que les toca la parte de la cuota, sino también en general incluso los pudientes, ¿no? Y bueno, no hace falta irse muy lejos, en Latinoamérica, ¿no? La gente rica que vive muy bien, pero que vive, en fin, con esa tensión muy mal, ¿no? En el fondo, ¿no? Y ya les gustaría estar viviendo aquí en cualquier vecindario, ¿no? De clase media. Tú eres un rico en la Ciudad de México y te tragas la misma contaminación que un pobre, prácticamente. Y tienes más posibilidades de ser asaltado que un pobre, porque tienes más que... Está claro. O sea que... creo que es precisamente, seguramente, en este último libro, no sé si es una idea tuya o la entre comillas, no recuerdo en la anotación que me hice, pero me parece muy bonita, ¿no? Porque coges la libertad y la defines en función, ¿no? De esta idea de izquierda-derecha, ¿no? Y para la libertad,
para, bueno, sobre todo desde una lógica liberal, es algo así como la idea de la no interferencia. La no interferencia para hacer lo que a ti te apetece, básicamente, frente a esa tradición republicana, más ligada a la izquierda, que viene a decir algo así como que en realidad la libertad es la capacidad real de hacerlo, ¿no? Y me parece muy poderosa porque todavía hoy en día estamos, ¿no? con este debate de la libertad, ¿no? Es decir, además tu amigo Torres Mora también ha escrito sobre esto y tiene algunas ideas poderosas, ¿no? Es decir, la libertad, en fin, no sé si cita a Hannah Arendt o algo así, ¿no? La libertad es de ser libres, ¿no? Que es un concepto radicalmente democrático y que en el fondo todavía no está vigente, ¿no? Me gustaría que hicieras un poco una Sí, reflexión. además, José Andrés Torres Mora y yo nos hicimos amigos en un momento histórico muy concreto en el cual Zapatero había ganado el Congreso del Partido Socialista y andaba formulando un andamiaje conceptual y trabajamos en esa idea de la libertad republicana, ¿no? Que por cierto, si recordáis, en aquellos momentos históricos, hablar en España de libertad republicana parecía que implicaba ser antimonárquicos, ¿no? Y aquello tuvo poco éxito electoral, digamos, ¿no? Pero la idea, yo creo que era una idea muy potente, que viene de la tradición republicana de Pollock, de Maquiavelo, por supuesto, ahora de Pettit y otros muchos, ¿no? Que vienen a decir, frente a la idea de libertad liberal, que yo soy libre si no tengo interferencia, si nadie me impide hacer lo que yo quiero hacer, ir para aquí o para allá. La idea republicana es yo soy libre si no hay dominación sobre mí. Porque, de hecho, muy bien pudiera estar ocurriendo que esa parte de la derecha, por no generalizar demasiado, que defiende en medio de la pandemia el quitarse las mascarillas y el salir a la calle y desobedecer a las autoridades y ciertos jueces, por cierto, que avalan ese tipo de conductas, porque también hubo sectores del Poder Judicial que avalaron esa actitud, en el fondo no están defendiendo la libertad de la gente a no utilizar la mascarilla, sino que están defendiendo un derecho a contagiar a los demás, que yo creo que no existe en la lista de derechos humanos, ¿no? Y por tanto, y además eso también, esta perspectiva sobre la realidad de la libertad nos ayuda a entender, a atacar más las condiciones estructurales que hacen que efectivamente muchas personas, no teniendo interferencias para ejercer su libertad, no la pueden ejercer porque hay un tipo de dominación estructural en nuestras sociedades que lo impide, ¿no? Entonces, en fin, ahí hay muchas trampas, nos llevaría muy lejos la discusión, pero yo creo que es un terreno muy fértil que hay que seguir trabajando en los próximos años. Hablas también en varias ocasiones en tus ensayos y en tus artículos sobre la innovación y cómo la innovación parece que ha pasado de largo por la política, ¿no? Cómo la política se muestra manifiestamente incapaz de innovar, ¿no? Y se ha convertido en una especie de administración de la inercia y de defensa del statu quo, demasiado galvanizada además con la propia burocracia, ¿no? Y esto para nosotros es un tema importante porque como laboratorio nos erigimos como una especie de espacio disruptivo que intenta de alguna forma crear algo de caos y de libertad creativa en esos espacios tan normativos y tan cerrados como son las administraciones públicas. Y una de las cosas que trabajo con mi equipo y que trabajo pero también con otros responsables del gobierno es esta idea de hay que asumir riesgos, hay que experimentar, hay que investigar, hay que reivindicar el derecho al error porque si no es imposible innovar, ¿no? El ciclo de innovación en el mundo de la empresa, por ejemplo, en el mundo tecnológico es inherente al error sistemático y solo de aprendizajes de ensayos-errores tú al final acabas hallando con una clave, ¿no? El problema es que en política y en la propia ciencia de la administración está muy desincentivado innovar. Pues porque está la oposición política, están los periodistas, están las leyes, está ahora también desde nuestro propio discurso la rendición de cuentas, la transparencia, etcétera, ¿no? O sea, poco menos que te están esperando ahí con el mazo si arriesgas y metes la pata. Pero eso solidifica, refuerza esa dictadura
de la inercia, del statu quo, ¿no? Del siempre se hizo así, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Y seguramente es una de las cosas por las que las cosas no cambian. Me gustaría que nos dieras tu opinión, ¿no? ¿Qué se puede hacer y hacia dónde podemos caminar? Bueno, tú ahí tienes mucha más experiencia práctica que yo, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que lugares como este en el que estás tú es un lugar en el que se ve con mucha claridad cómo entre el plano de los políticos, voy a hablar así en términos generales, y el plano de la alta administración, hay dos lógicas que no se llevan muy bien. A mí me gusta decir que la administración está para corregir la frivolidad de los políticos y los políticos están para corregir el conservadurismo de la administración. Y que es bueno que entre esos dos niveles haya una cierta tensión y que se lleven un poco mal. A mí lo que me preocupa es que se lleven demasiado bien, ¿no? O sea, lo que hemos oído muchas veces a los políticos decir, la frase preferida de los políticos es cuando, contra el interventor. Bueno, cuando le dices, habría que hacer esto, ¿no? En mi opinión, habría que hacer esto, no me dejan. O sea, la expresión no me dejan, yo la he oído de políticos de izquierdas, de derechas, a nivel local, global, nacional, a todos los niveles he oído, no me dejan, no se puede. Bueno, pero esto... pero al mismo tiempo, mira, cuando yo viví en Washington el primer año de Trump, muerto de miedo a medio kilómetro de la Casa Blanca y viéndole pasar de vez en cuando y tal, a ver este personaje qué hace, ¿no? Y ahí me pareció entender una cosa que yo no había entendido antes. Cuando el periodo de Obama como presidente de Estados Unidos, echábamos de menos que aquel Obama candidato que prometía, ilusionaba, gestionaba el principio de placer, por volver a la terminología inicial, no tuviera un reflejo real en la transformación efectiva de una sociedad como la sociedad norteamericana, tan poco igualitaria, tan racista, etcétera, ¿no? Tan poco sintonizada con las exigencias ecológicas, por ejemplo, ¿no? Bueno, y por supuesto sin una salud pública universal, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo haber formulado ese lamento, ¿no? Obama fue mejor candidato que presidente, ¿no? Llega Trump y entonces me pareció entender, y esto es lo que os planteo, por qué eso es así y por qué no es tan malo que sea así. Porque los sistemas políticos son sistemas que corrigen mucho esa frivolidad de los políticos. Y entonces, estoy yendo en el sentido contrario de lo que me has preguntado, pero, bueno, no, pero así me escapo de tu garras. A mí me gustaría contaros el siguiente chiste, no es real, pero me lo he inventado yo. ¿Sabéis lo que hizo Trump el primer día que llegó al despacho Oval? Que le trajeran el botón nuclear, la caja con el botón nuclear. Y se la buscaron, tardaron mucho tiempo en encontrarla, se la dieron y no funcionaba. Y entonces preguntó al técnico que con un mono azul se la había traído, ¿qué pasa con esto? No, es que se estropea hace tiempo y no sabemos cómo funciona. No podemos reparar. Es un chiste, es una broma, no ha ocurrido, no os preocupéis, ¿no? Pero yo creo que es una buena metáfora para explicar lo que era Donald Trump. Era un hombre loco, en fin, acabamos de conocer una cosa terrible de su vida, una violación, en fin, y lo que nos queda por saber, o ya lo sabemos. Llega un hombre de estas características y yo recuerdo cómo toda la administración, todo aquello se vuelve para impedir que una persona que estaba a punto de declarar la guerra a Corea del Norte, que quería expulsar a un montón de migrantes. Y yo estaba en Georgetown en la universidad y me acuerdo que la propia universidad hizo una presión con otras universidades, una alianza para afianzar los puestos de migrantes que estaban en la universidad haciendo el doctorado, tal, para impedir aquello, ¿no? ¿Recordáis cuando éramos más jóvenes, o sea, antes de ayer, que en la universidad, en el entorno de izquierdas, lo más horrible a lo que uno podía referirse era el complejo militar industrial? ¿Recordáis? Era como lo peor, ahí están todos los malvados del mundo, el complejo militar industrial, ¿no? Yo aquel día
agradecí que existiera aquellos días un complejo militar industrial, porque ponía en racionalidad los empresarios, los militares, las dos cámaras, las universidades, la sociedad civil, pusieron racionalidad en un personaje que no tenía ninguna. ¿Con esto qué quiero decir? Que si uno está en política, tiene alguna responsabilidad política, lo que le debería obsesionar es generar instituciones, procedimientos, culturas políticas que resistan el paso de los malos gobernantes y que no tengan que esperar a que llegue un gran candidato y que vivan con la mediocridad, con el votante medio, que somos cada uno de nosotros, que no somos especialmente listos, bueno, alguno que estoy viendo ahí sí, pero yo no, con el gobernante medio. Yo creo que este es el gran desafío. Unos sociólogos ingleses inventaron un experimento mental que yo... Vamos a ir aterrizando, Daniel, para dejar un poquito de hueco. Sí. Ay, perdón, déjame que cuente esta anécdota, que es... ¿qué pasaría si el Banco de Inglaterra, en lugar de estar gobernado por 12 personas, estuviera gobernado durante un año por 12 monos? Lo que inmediatamente nos viene a la cabeza es horror, ¿no? Pues no pasaría nada. Si está bien instituido, no pasaría nada. Es decir, no vamos a sustituir ningún gobierno por monos, pero se entiende la idea, ¿no? Es decir, pensemos del mismo modo que diseñamos las instituciones pensando que un día podemos estar nosotros en minoría, diseñemos las instituciones de tal manera que si pasa alguien nefasto no ocurra nada. Es un poco como llevar el velo de la ignorancia, pero a los sistemas democráticos institucionales, ¿no? Vamos a dar un poco de paso a nuestro público, que estoy seguro que te van a querer preguntar cosas y lanzar algunas ideas, sugerencias o comentarios. Como tenemos, como siempre, poquito tiempo, vamos a pedir que seamos concisos. No sé si hay alguna ya por ahí. Si no, te la voy lanzando yo para romper el hielo. Venga, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Yo creo que a lo largo de la tarde has descrito la necesaria reconstrucción del concepto de ciudadanía. Es decir, la búsqueda de los espacios colectivos, los retos colectivos pasan por un principio de ciudadanía que quizá hemos perdido bajo un concepto de libertad más asociado al mercado, al consumidor, que al ciudadano. Entonces, yo creo que también eso forma parte de una crisis estructural del momento actual, de la propia izquierda y de la propia derecha. Es decir, cuando se clama por la libertad, no se clama por la libertad desde un punto de vista ciudadano, de construcción de lo público, sino se clama por el placer inmediato, por el egocentrismo más absoluto y más limitante, ¿no? Es decir, también el concepto de ciudadanía tiene que ver un poco con la renuncia de lo particular para conseguir un bien común, y eso yo creo que está verdaderamente en crisis. Entonces, bueno, es que te he oído y me ha venido evocado esto, ¿no? Pero ¿me dejas que te lleve un poco la contraria? Pues claro, para eso estás. Solo un poco, querido gerente de mi universidad, Mater. No conseguiremos transformaciones efectivas de la sociedad si solamente entendemos lo común como una limitación y como una obligación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú defiendes, pero voy más hacia la narrativa, ¿no? O la gente entendemos, y además eso se puede hacer visible de muchas maneras, entendemos que lo que hay es una proyección de nuestra libertad, que bueno, yo no como carne, pero pasaré menos calor este verano, o en el verano siguiente, porque esto va en contra del cambio climático, etc. Yo no es que esté pidiendo consentimiento, simplemente que quiero tener una relación satisfactoria con una persona que tiene que ser tan libre como yo para que sea satisfactoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que andar es una maravilla, y la bicicleta, y vivir una sociedad cohesionada, ¿no? Yo creo que eso hay que ver cómo lo hacemos para que la gente lo entienda y lo viva, que no es un asunto de meter un rollo y de convencer a la gente porque sí, sino también que resulte legible para la gente, que eso es positivo.
Estoy completamente de acuerdo, Daniel, Alberto, porque es de alguna forma redefinir el marco del contrato social, ¿no? Cuando hablamos de un contrato social hablamos de una expectativa de un futuro mejor, ¿no? Claro. Nos damos un contrato entre nosotros, nos damos un pacto entre nosotros, renunciamos a una parte de nuestros sujetos, de nuestros derechos individuales, siempre y cuando el futuro sea mejor, ¿no? Y por eso el contrato social está en duda en el momento, por ejemplo, que hay una generación que piensa que va a vivir peor que sus padres, ¿no? Y dice, ostras, espera, esto, aquí se acaba el contrato social, si yo subjetivamente, como generación joven, pienso que me va a ir peor que a mis padres haciendo mi parte, ¿no? ¿Más cositas? Buenas tardes, gracias por la conferencia. Estando de acuerdo en lo que habéis comentado, ¿no? Hay para mí un vector o una clave que se introduce muy poco, aunque todos hablamos de ella, que es el tiempo. O sea, ¿cómo introducimos el tiempo cuando las horas son más cortas que en la historia de la humanidad en todo esto que estamos hablando? O sea, realmente cuando intentamos ahora mismo buscar soluciones a retos importantes generales de la sociedad española, aragonesa o global, pensamos en tiempos como la historia de la humanidad ha pensado. O sea, la historia de la humanidad nos ha llevado a que en la actualidad tengamos, hablando de sequía, el verano o la primavera más seca. Vale, pero ¿cómo actuamos para eso? Porque si no ponemos mecanismos en marcha, que la historia de la humanidad nos ha llevado a creer que son los mejores. Entonces creamos comisiones, creamos juntas, creamos... Ya, pero realmente así satisfacemos nuestros criterios educativos que nos ha llevado a pensar que esa es la mejor manera. Pero realmente yo lo pongo en duda. Entonces, el hecho de introducir el tiempo realmente nada infinito, sino súper finito en la actualidad, en estructuras administrativas, políticas, sociales, creadas en la historia de la humanidad bajo unos criterios de conceptualización del tiempo diferentes, creo que no casan en la actualidad. Evidentemente no tengo ninguna solución, ninguna propuesta salvadora, evidentemente, pero pensamos que vamos a encontrar nuevos modelos sociales, nuevas estructuras administrativas, nuevos contratos, pero realmente nos falta una pata que es que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, o sea, el hecho de encontrar soluciones para determinadas cuestiones básicas. Ahora bien, ¿cuáles son las básicas? ¿Cuáles son los derechos universales realmente de una ciudadano aragonesa o neoyorquino en la actualidad? ¿Cuáles son? No son 80, son 3, 4, 5. ¿Cómo encontramos solución o vías, ¿no? de desarrollo? Porque si no, seguiremos hablando todos y entonces entrará la participación. ¿Y cómo no va a entrar la participación? Claro, tenemos que participar todos. Ya, pero es que la participación seguramente es un hecho de que nos hemos dado participación porque antes no la teníamos. Pero es que ahora el medio nos permite participar de manera inmediata, de ahora a allá. Otra cosa es que no nos creamos que con esa participación de 100, de 100.000 o de 2 millones es general para todos, pero me encuentro un poco, digamos, con escasos elementos como para acordar el tiempo con lo que estamos hablando, ¿no? Igual es una... Entiendo lo que dices y comparto la inquietud, ¿no? De que seguramente llegamos muy tarde para muchas cosas, ¿no? Seguramente frenar el cambio climático tal y como vemos con los instrumentos que tenemos y los acuerdos globales y la tecnología a disposición, probablemente ya sea tarde para muchas cosas, ¿no? Y por tanto yo ahí no tengo una solución, pero sí tengo algunas ideas de por dónde no deberían ir las soluciones, ¿no? Y muchas veces se piensa que por ejemplo, en medio de la pandemia hubo un debate interesante así entre filósofos y teóricos de estas cosas sobre si era más efectivo para la gestión de la pandemia un gobierno autoritario rápido o un gobierno democrático que tenía que convocar, que cada 15 días hay que pedir permiso para prolongar el estado de alarma y tal, ¿no? Y yo defendí que los gobiernos aparentemente lentos, porque tienen unos procedimientos y que pedir unos permisos y que establecer una deliberación, en el fondo son más efectivos porque cometen menos errores. Porque la fuente de los problemas no es que no acertemos
hacer las cosas oportunas en su momento de tiempo oportuno, que es un poco el esquema eficiencista que se trata de establecer, sino que cometamos muchos errores. O sea, la gran pérdida de tiempo es el error, no la deliberación. Con la deliberación, a pesar de lo que pueda parecer, ganamos tiempo. Y con los errores es con lo que perdemos muchísimo tiempo. Una cosa en paralelo con esto que a mí me gusta decir es que los seres humanos, cuando no sabemos lo que hacer, tenemos dos posibilidades. Una, tumbarnos a no hacer nada, pero la otra, mucho más frecuente, es agitarse. Y hay muchas instituciones muy agitadas donde no se hace nada. Y incluso yo tengo una cosa que no he patentado, pero que podéis utilizar aquí en el laboratorio, que es un detector de vagos en las organizaciones. Y el detector de vagos establece una correlación entre el nivel de agitación y el nivel de vagancia. El más vago es el que más corre y el que más circula. Seguramente los humanos que tenemos que ganar tiempo, yo no soy nada partidario de la desaceleración, que creo que además eso es irreal, y del ocio, no. Hay que ganar tiempo, pero hay que ganar tiempo seguramente cometiendo menos errores y con la reflexión. Y la reflexión es un instrumento de ganancia de tiempo. Hay una novela que me encantó en su momento, de Sten Nadolny, El descubrimiento de la lentitud, que era la vida de John Franklin, que fue, entre otras cosas, el descubridor del pasaje del noroeste, ¿no? Y cuenta Nadolny que en un momento del pasaje del noroeste, por encima de Canadá, iban en el barco, y John Franklin era el capitán, y el barco tenía que elegir ir en una dirección o en otra. Se echaba la noche, el hielo empezaba a aumentar, la temperatura a bajar, y la tripulación le pedía a Franklin rapidez, ¿no? Y Franklin, inquietando a toda su tripulación, se tomó el tiempo de pensar en qué dirección había que ir, bastante tiempo. Al final decidió una dirección y acertó. Y el comentario de Nadolny era: venció a la muerte porque fue más lento que ella. Pensemos en las muertes cotidianas que podemos cometer de perplejidad, de errores, de estupidez colectiva, personal, cuya estrategia de confrontación tiene que ver con algo de introducción de la reflexión y no tanto con la aceleración, sin más, ¿no? Sé que no es una solución, que no te ha dejado totalmente satisfecho. A nosotros nos viene muy bien porque es un sitio aquí en el laboratorio donde nos dedicamos a deliberar sobre políticas públicas. Vienen por aquí los departamentos que tienen poco tiempo y nos piden hacer procesos rápidos y nosotros... Esto estaba pactado con él para hacer un poco de publicidad de la institución. Sobre todo a final de legislatura, o sea, tengo que sacar la ley y nosotros le... Bueno, en fin. ¿Alguna cosita más por ahí? Muchas gracias a Daniel. Nunca has estado desvinculado de Zaragoza desde tus años de profesor universitario y participas mucho. Y muchas gracias también a Raúl, al director general, que ha hecho una síntesis de distintos elementos del pensamiento de Daniel. De algunos se ha dejado, pero es por falta de tiempo. Yo quería preguntar a Daniel una cosa. Daniel, una de las cosas que insiste es que la complejidad de la sociedad no va pareja con la complejidad de las instituciones democráticas que la pueden sostener. Y a mí se me ocurre que eso está en contradicción con lo que una parte de la derecha más ilustrada dice. Una parte, por ejemplo, el gobierno de Rajoy con el asunto de Cataluña o... por decir una derechista ilustrada como Cayetana Álvarez de Toledo, que dice qué horror del estado de alarma, que nos quitaron la libertad, que no sé qué y tal. Bueno, pues esa parte de la derecha lo que defiende es no, aquí las instrucciones deben de utilizarse como siempre, como se han usado. ¿Estoy yo en lo cierto? ¿Predicarías una forma de ir reorganizando las normas, la forma de funcionamiento legal de las instituciones para ir adaptando a la complejidad? Bueno, como bien conoces, es una idea que en la que llevo trabajando más de 20 años, ¿no? Por cierto, la formulé por primera vez en un libro que le dediqué a Juan.
matemático y calculador en todo menos en la amistad, era la dedicatoria que le puse. O sea, creo que hay un desfase entre la rapidez de los cambios sociales, culturales, económicos y la lentitud de la política. Y también un desfase conceptual, que es la tarea que a nosotros nos corresponde más hacer, que es un desfase entre la mayor parte de los conceptos que maneja la política. Pensemos ahora, democracia, soberanía, territorio, representación, participación, fueron pensados, configurados hace 300 años aproximadamente, en una sociedad que no tiene nada que ver con la nuestra. El ejemplo que a mí me resulta más chocante es coger a Rousseau, te lees a Rousseau, y imaginas la sociedad que tenían en la cabeza, que era la Ginebra de entonces, no la bebida, sino la ciudad, su ciudad, una ciudad homogénea desde el punto de vista religioso, étnico, cultural, con unas tecnologías pedestres, nada avanzadas. Si a Rousseau ahora le pusiéramos aquí, una persona muy inteligente, extremadamente inteligente, le sentáramos aquí, en este laboratorio, le explicáramos los productos financieros derivados, los algoritmos, el cambio climático, diría, no vale nada lo que yo he hecho. Bueno, pues esto lo digo yo por Rousseau, ¿no? Entonces, vale, eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que yo no me tomaría demasiado en serio a ese tipo de personajes de los que tú has mencionado, porque me parece que hay un juego muy demagógico, muy simplón, ¿no? Es decir, en aquellos momentos o sea, yo creo que la política hay que descodificarla. Una parte de esa ciudadanía a la que tú aludías es contemplar la política con una cierta madurez, que significa no creérselo todo y saber a qué juega cada uno. Y el que está muy indignado generalmente no lo suele estar tanto. Y el que está reivindicando la libertad, en el fondo lo que quiere es estar en el gobierno para podérnosla quitar, o en lo que pueda, ¿no? Aquí hay un juego en el que no hay que tomarse las cosas demasiado en serio, demasiado al pie de la letra. Imaginaros una escenificación teatral en la que esto es una anécdota que cuenta Bertolt Brecht, ¿no? En la que uno de los personajes en el escenario dijera ¡fuego, fuego! Y la gente entendiera que hay fuego en el teatro, cuando lo que está representando una escena de... Bueno, pues a veces nos pasa, nuestra falta de ciudadanía crítica tiene muchas veces con que nos lo tomamos demasiado en serio. No quiero ser un cínico aquí, ya me entendéis, ¿no? Pero no sabemos que detrás hay un juego de poder y que en unos momentos determinados hay ciertos personajes en la política, algunos has mencionado tú, hay otros por esa zona que también dicen algo parecido, que han olfateado muy bien que la gente está harta de restricciones de la libertad, como nosotros también, yo también, y me aguanto, ¿no? Y en ese paisaje afectivo, lanzar una proclama de despreocupación, desdramatización de la situación, aunque sea muy frívola, tiene una gran recompensa electoral. Bueno, en nuestra capacidad cívica está el saber descodificar eso, ¿no? Daniel es siempre un ibuprofeno, ¿no? Cuando surge alguna crisis mundial, yo voy a ver si cuenta algo en el Twitter, en La Vanguardia del País, para desinflamar, ¿no? Porque tiene esa capacidad, ¿no? De tomar 2 o 3 pasos desde fuera de la hoguera, ¿no? y hacernos pensar. ¿Tenemos alguna idea final? ¿Nos daría tiempo para una más? Bueno, pues si no, voy a terminar yo lanzándote como para dejar un final abierto, ¿no? Para que quede así como circular, ¿no? Una de las ideas bueno, defines la democracia, en fin, tienes como para un libro solo de definiciones de la democracia, ¿no? Pero me gusta cuando hablas de la democracia como un juego de limitaciones y una lógica de excepción, en el sentido de que la democracia, pues evidentemente, opera en un campo de limitaciones y de forma consustancial siempre nos va a decepcionar. Pero esto, en contra de ser algo negativo,
en el fondo está conectado con una naturaleza de apertura y de infinitud y de inacabamiento que me gusta mucho, ¿no? De la democracia es un proyecto permanentemente inacabado, que puede ser mejorado, que puede ser implementado, que puede ser criticado también y contravenido, y eso es precisamente esa imperfección, ese inacabamiento, esa ilimitación, lo que la hace poderosamente universal, ¿no? Y seguramente el mejor de los dispositivos políticos que hayamos creado nunca, ¿no? Me gustaría que, como hemos puesto algunos contrapuntos grises y hemos reivindicado en algún punto la mediocridad, nos despidiéramos con algo, no digo épico, pero sí al menos más emocional, ¿no? En el sentido de reivindicar eso que tenemos, ¿no? Que no es poco. Bueno, últimamente se ha puesto de moda las pompas fúnebres hacia la democracia, ¿no? Yo me acuerdo, una vez estaba en mi casa en Sallén de Gallego y vino un amigo y estaba yo leyéndome 7 libros a la vez que tenían títulos... final de la democracia... Final, cómo mueren las democracias, fuera las elecciones, esto se ha acabado y tal, ¿no? Y pensó que me estaba dando una depresión profundísima, ¿no? Y yo lo que estaba tratando es de calibrar qué había de cierto en aquello y qué había de exagerado, ¿no? Mi final no es del todo optimista, sino en parte optimista, ¿no? Ibuprofénicamente optimista, ¿no? Que no había caído yo en esa definición, ¿no? Que es, no vamos a asistir, tranquilos, no vamos a asistir a un final de la democracia como los hemos conocido hasta ahora. Un golpe de Estado, como fue el de Tejero, el fallido afortunadamente, o la República de Weimar, que muchas veces se pone como ejemplo. Eso a mí me pone especialmente nervioso, ¿no? Estamos como Alemania en la República de Weimar. No es verdad, no es verdad. Estamos sociedades mucho más interdependientes, mucho más desarrolladas, donde no mandamos a nuestros hijos a la guerra y no estaríamos dispuestos. O sea, antes nos vamos al exilio que mandar a nuestros hijos. No estamos en sociedades heroicas, estamos en sociedades mucho más estables de lo que parece. Esa es la parte positiva. Con esto os podéis ir contentos a casa. La parte con la que no os podéis ir contentos a casa, y yo no estoy contento, es la contrapartida de esto, que es lo que tenemos es unas democracias estancadas, que gestionan el estancamiento, que no producen los cambios y las transformaciones que el mundo al que tú apelabas, que nos está urgiendo con prisa, ¿no? Actuar con rapidez, ¿no? No están produciendo esto. Y lo que hacen es gestionar la conservación del statu quo. Por cierto, el gran adversario de los cambios, claro, son los que están beneficiados con el statu quo. Con el statu quo hay gente beneficiada o gente que cree que está beneficiada, o que está beneficiada en el corto plazo, ¿no? Pero yo creo que ese es el gran problema que tenemos y, por tanto, yo no he escrito un libro sobre cómo mueren las democracias, me parece que no es la gran cuestión. Es más, he escrito un capítulo en mi libro La libertad democrática contra el mito de la fragilidad democrática. Es verdad que las democracias son frágiles en el sentido de que son contingentes. John Adams, aquel segundo o tercer presidente de los Estados Unidos, decía que todas las democracias se suicidaban. Bueno, se han suicidado muchas, ¿no? Pero creo que cada vez es más difícil que se suiciden las democracias. Lo que ocurre es que se ponen enfermas y que son débiles, no débiles frágiles, no débiles que van a morir, sino que quedan en un estado comatoso, donde, bueno, gestionan ese estancamiento, ¿no? Y quizá en otros momentos de la historia, con otras tecnologías, con otros problemas, no pasaría nada, no sería muy preocupante. Ha habido periodos de la historia de inestabilidad, de otro tipo de problemas, pero en estos momentos, con 3 o 4 problemas que tenemos sobre la mesa, es un lujo que no nos podemos permitir. Esa sería mi conclusión final. No sé si con esto os iréis excesivamente contentos a casa o medianamente, que es lo que yo pretendo. Muchísimas gracias, Daniel. Despedimos aquí esta actividad del ciclo desde el laboratorio, quizá una especie de ambulatorio, de unidad de reanimación cardiorrespiratoria de la democracia. Estamos muy satisfechos con este diálogo, le debemos mucho a Daniel, antes se lo decía,
que seguramente es uno de los pensadores que más ha influido, él sin saberlo y de forma indirecta, en la concepción de este dispositivo que llamamos Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, pero también le digo que no creo que haya un dispositivo, un proyecto que haya cristalizado su línea de pensamiento e investigación en el mundo como nosotros, con lo cual es una relación en ese sentido de simbiosis recíproca. Y bueno, muchas gracias a los espectadores que nos siguen a través de redes e internet y al público que habéis venido, que habéis estado aquí en este diálogo delicioso en lo que a mí respecta con Daniel. Muchas gracias. Gracias.